¿Cuál es la responsabilidad de la persona que cuida? En primer lugar, informarse, saber qué le está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Ya? Eh, una de las cosas que protege al cuidador es tener manejo de la información, ¿ya? Saber qué es lo que está pasando, cuál es el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo debo dar? ¿Qué podría ocurrir? Tener un control respecto a lo que le está ocurriendo a esta persona enferma para realmente poder dar un apoyo. Uno de repente se siente, bueno, ¿cómo lo hago? Generalmente uno va al médico, va al control al consultorio, ¿no es cierto? El profesional que lo atiende les va a dar información, pero muchas veces con todo el estrés que tiene el cuidador, ¿no es cierto?, de repente se olvidan las cosas, y dónde recurrir. Muchas veces uno podría consultar a personas que se dedican a dar cuidado, a voluntarios, ¿no es cierto?, para poder ir teniendo una información que permita tener un manejo de la situación. Y yo diría que podrían ser como estos podrían ser como algunos, cuantos seamos consejos, o sea, tenemos que organizarnos también. ¿Dónde va a estar esta persona enferma? ¿Ya? ¿En qué habitación lo voy a tener? O si no tengo muchas habitaciones, ¿cómo voy a implementar el lugar donde él va a estar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesito en cuanto a recursos materiales? ¿Ya? Organizar el tiempo, más aún si uno trabaja, organizarnos con la familia. Los cuidadores informales, cuando uno ve algunos documentos sobre los cuidadores informales, que son los familiares, que son cuidadores que están, otras personas que se entrenan para ser cuidados en el hogar, generalmente son mujeres, ¿ya? Fundamentalmente en las familias son las mujeres las que asumen el cuidado de las personas enfermas. Y yo creo que hay que romper eso, o sea, si es una familia extensa, hay que organizarse con la familia, hay que conversar con la familia para que este cuidador, que generalmente puede ser una hija, puede ser la esposa, puede ser una hermana, ¿no es cierto? O incorporemos a los varones, ¿cuánto se llama? Pueda tener tiempo para ella, pueda también cuidarse. Y esa es la finalidad, digamos, de poder trabajar con la familia y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar para poder dar cuidado a esta persona que está enferma? Agendar, ¿no es cierto? A tener ¿cuánto se llama? Un registro donde anote mis dudas, anote ¿cuánto se llama? Los horarios de los fármacos que tengo que entregarle, qué cuidados son necesarios, tener los teléfonos de las personas importantes, puede ser del médico, del consultorio, de la amiga, que de repente uno tiene amigas que saben más que uno, ¿no es cierto? Tener un registro y también ir anotando cosas que de repente le van ocurriendo a la persona que está enferma y poder consultar con un profesional. Muy importante el control del espacio, si no tiene un lugar, una habitación exclusiva para él, a lo mejor organizar el espacio donde hay otra persona que ojalá tenga una buena ventilación, ¿no es cierto? Y que sea un lugar luminoso. Pueden haber un montón de otras cosas más que a lo mejor podríamos después compartir, ¿ya? ¿Cuáles son las necesidades de las personas enfermas? Nosotros podemos organizarlas en las psicosociales, ¿no es cierto? La necesidad, todos tenemos necesidad de seguridad, ¿no es cierto? Tener confianza en un otro, y en esto, tener confianza en el cuidador y la confianza también de que no va a ser abandonado, ¿ya? Tenemos necesidad de aceptación, ¿no es cierto? De reconocer
las posibilidades actuales que tenemos, ¿no es cierto? Y poder sentirnos y hacer que la persona enferma se sienta bien aceptado y comprendido. Y ahí hay un trabajo bien importante de hacer, de ayudarlo a asumir esa nueva realidad que está enfrentando, especialmente con las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Tenemos necesidad de amor, de amar y de ser amado por nuestras familias, ¿no es cierto? Tenemos necesidad de pertenencia, sentirnos miembros de una familia y de un grupo, que el enfermo no se transforme en la persona invisible de la casa, ¿ya? Tiene que estar presente siempre, de autoestima. La persona tiene que sentirse útil, tenemos que consultarlo, tenemos que considerarlo, tenemos que tratar de rescatar las cosas que él puede hacer, no invalidarlo. Si él puede comer solito, que coma solito, lo acompañaré, ¿no es cierto?, para que no se vaya a volcar el vaso, no se vaya a manchar, o sea, volcar la comida, preocuparnos si es que tiene dificultad para ir al baño, si tiene incontinencia, de mantenerlo en las mejores condiciones para que mantenga su autoestima. Y también está, no olvidar nunca, que están las necesidades espirituales, ¿no es cierto?, de la necesidad de autorrealización, de hallar sentido a la vida, ¿no es cierto? Y hay, eh, está la palabra muerte, porque la verdad es que cuando uno se enferma es cuando se pregunta sobre este tema, ¿no es cierto? Y es un tema que tenemos que conversar, ¿ya? Va a depender de la gravedad de la persona, ¿ya? Y hay que ir incorporándonos a nuestra vida cotidiana. Bueno, dentro de las necesidades físicas están todas aquellas que se ven afectadas por la enfermedad, ¿no es cierto? Si tenemos una persona que tuvo un problema que es necesario instalarle una traqueotomía, ¿no es cierto? Seguramente que en el periodo de hospitalización el equipo de enfermería se organizó para que esta persona fuera educada y poder manejar este dispositivo con que va a quedar, ¿no es cierto?, en el caso de niños pequeños, en el control de salud, en el control médico, se le enseñó cómo usar un nebulizador en el caso que tenga una obstrucción, cómo alimentar, ¿no es cierto?, importante para poder satisfacer la necesidad. Aquí hay una persona que la están ayudando en la alimentación porque probablemente ella no pueda, ¿no es cierto? Ahí como que se van modificando la satisfacción de las necesidades, la necesidad de poder permitir que la persona se movilice, que se cambie de posición. Y una de las cosas que aprendí en la clínica familia, cómo la espiritualidad de la persona nos invade completamente, ¿ya? Y el hacer algunas medidas físicas que tienen que ver con el que la persona se alimente, te está dando el alimento energía para poder contactarte con el otro, ¿ya? Y eso tiene que ver con la espiritualidad. Cuando te cambio de posición, estás todo el día mirando el techo, te cambio la perspectiva. Puedo mirar el jardín, ¿no es cierto? Puedo mirar por la ventana, puedo mirar a las personas de manera horizontal. Eso tiene que ver también con la espiritualidad, ¿ya? O sea, esta integración de esta multidimensionalidad de la persona, así como la enfermedad, está afectando todas las dimensiones de la persona, el cuidado también está afectando todas las dimensiones de la persona, ¿ya? Entremos ahora, a lo mejor va a ser ¿cuánto se llama? Breve esta presentación, pero me quiero apurar para que podamos conversar después. Vamos a ver las necesidades de los cuidadores familiares, ¿ya? Nosotros tenemos que tener presente que la familia funciona como un ecosistema que se desestabiliza frente a la enfermedad. Nos asusta, ¿no es cierto?, cuando un familiar se enferma, nos sentimos incompetentes, ¿qué vamos a hacer?
estamos muy preocupados, ¿no es cierto? Vivimos una situación límite que requiere de tiempo y de apoyo para poder recomponerse, ¿ya? Y ese apoyo podemos encontrarlo dentro de la familia cuando estamos hablando de lo que nos está sucediendo, o lo podemos encontrar en los profesionales que tienen relación con nosotros para hacer frente a la enfermedad de este miembro que está enfermo, ¿ya? Tenemos que tener presente que la familia experimenta incertidumbre por esta situación del enfermo, que es la incertidumbre, esa situación de que no sabemos qué va a pasar, ¿ya? Yo siempre digo, y por ahí vi el nombre de mi gran amiga Sandra Navarro, que muchas veces conversamos estas cosas, cuando, por ejemplo, una mamá, y nos ha pasado a nosotros, ¿no es cierto?, que somos mamás, se nos enferma un hijo, nosotros, y me pasó a mí, y de repente lo vemos con la familia de pacientes, y no solamente en el niño uno tiene la idea de la muerte, ya se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, esa incertidumbre es muy tremenda por la situación que está viviendo el familiar enfermo, y muchas veces por nuestra posible incapacidad para cuidarlo y manejar situaciones emocionales, ¿no es cierto? Particularmente la ansiedad y la depresión que nos puede generar la pérdida del estado de salud de uno de los miembros de la familia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la familia? Es de permanecer con el enfermo, tiene necesidad de redistribuir las funciones, ¿no es cierto?, que tenía ante el enfermo, decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para que el enfermo se sienta tranquilo de que alguien puede ayudar en las cosas que él tenía antes como responsabilidad, ¿no es cierto? También mantener el funcionamiento del hogar, adecuarse a la situación, no negarla, no decir aquí no pasa nada, aquí pasan muchas cosas y tenemos que asumir eso, ¿ya? También, y aquí de repente somos bastante orgullosos y decir, no, yo me las arreglo, yo sé, yo puedo hacer esto, entonces tenemos que tratar de aceptar que vamos a necesitar de la ayuda de otros para poder atender al enfermo. Muy importante poder expresar las emociones y comunicar bien lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Eh, También preocuparnos de nuestro confort y del soporte que nos pueden dar los otros, eh, tener siempre presente a la familia, ¿no es cierto?, al resto de la familia para poder comunicar, para ponernos de acuerdo, y también al equipo de salud, ¿no es cierto?, contarle qué nos está pasando al profesional que está atendiendo a nuestro familiar, y de recibir sus consejos, de recibir su ayuda, ¿no es cierto? Y yo creo que también poder informar al cuánto se llama al médico, a la enfermera, para poder facilitar la actuación que puede tener el equipo de salud que en algún momento puede visitar al enfermo en la casa, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de ayuda a los cuidadores familiares y no familiares? eh, Tenemos que tratar de satisfacer la necesidad de información, o sea, estos son necesidades que tienen los familiares. Es bien importante mejorar la comunicación, ¿cierto? También los familiares satisfacer la necesidad de información que tienen los profesionales, facilitar la participación en el cuidado de otras personas, ¿no es cierto? Enseñarle a las otras personas el cuidado del enfermo, ¿ya? Dar apoyo emocional para tratar de reducir los temores, para facilitar la toma de decisiones, y también tenemos que ayudarle a los otros miembros de la familia que pueden asumir, digamos, el cuidado, a cuidarse a sí mismos, cuidarnos nosotros como cuidadores, ¿no es cierto?, a nosotros mismos, pero también a los otros que nos ayudan a que se cuiden a sí mismos, ¿ya? Bien importante es saber cuáles son las manifestaciones de estrés que podemos tener nosotros como cuidador, ¿cierto? Cuáles son las situaciones que pueden llevar al agotamiento del cuidador,
al síndrome que se llama el síndrome del cuidador, es la pérdida de interés y la tendencia al abandono de la persona a quien estamos cuidando, ¿ya? Tenemos que tratar de desarrollar este oído de nuestras propias emociones, de nuestro propio sentir, saber escuchar a nuestro cuerpo en el fondo, ¿no es cierto? Decir qué me está pasando, como que ya no me importa tanto, ¿ya? Eh, Reconocer que podemos tener esa sensación de incapacidad, de inutilidad y de culpa, ¿ya? Tener conciencia que de repente sentimos que hemos perdido como nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. Me siento pésimo, lo estoy haciendo mal, ¿ya? También esta tendencia que puede tener el cuidador de apartarse de la persona cuidada, ¿no es cierto? Del paciente si es un cuidador no familiar, de la familia y de los colegas o de los compañeros de trabajo, en el caso de un cuidador familiar. La pérdida de sensibilidad en el trato con el enfermo, o sea, estar muy irritable y se describe de repente situaciones en que el cuidador lo maltrata olvidándolo, no considerándolo y maltratándolo físicamente, de repente dejarlo, se hizo pipí, hay que entender también muchas veces que el cuidador está agotado, entonces si no ha pedido ayuda, puede llegar a un nivel de agotamiento que la persona puede estar mojada, se hizo pipí, estuvo toda la noche y de repente como que empieza a haber una intolerancia, ¿no es cierto? Sí, pero te dije que me avisara, pero la persona está enferma y de repente puede estar en una situación de alteración mental, o puede ser una persona que tiene un Alzheimer, un inicio de una demencia senil, y que de repente no avisa y como está tan agotada, dice, bueno, te voy a dejar así hasta cuando, para que aprendas y me avises cuando. Puede el cuidador tener una tendencia a llorar, ¿ya? Y puede tener una pérdida de la concentración y también pasar por momentos de insomnio por la preocupación que tiene. Entonces hay que estar muy atento y por eso es importante el tener, ¿cuánto se llama? El recurso de la familia para poder, de repente nos dicen, ¿no? Tú estás muy enojona, estás muy irritable, ¿ya? Bien, para prevenir este desgaste emocional, tenemos que reconocer que cuidar a una persona enferma es un trabajo estresante, ¿no es cierto? Y que los sentimientos de angustia son legítimos, ¿ya? Y no son signos de debilidad personal, ¿ya? Hay que tener presente que los conocimientos dan confianza, permite tener control de la situación y nos permite tener también esta capacidad para hacer elecciones, ¿ya? También tenemos que considerar que el estrés y el desgaste son fenómenos complejos, por lo que la situación no debe ser una actividad, la solución no debe ser una actividad aislada y limitada en el tiempo, ¿ya? Cuando yo estoy estresada no es que se me va a quitar mañana, ¿ya? Es una situación que se puede prolongar en el tiempo y que necesita apoyo, y no es un apoyo de ahora unos minutitos, sino que necesita un apoyo que se prolonga un poco en el tiempo, ¿ya? Muy importante para el cuidador que su trabajo sea reconocido y valorado, ¿ya? También es importante compartir las responsabilidades, las dificultades, los problemas y también las soluciones, que bueno, lo que tú me dijiste me ayudó tanto para lo que necesitaba en estos momentos y estoy mucho más tranquila, o sea, puede cambiarnos la vida si nosotros tenemos eh, alguien con quien compartir, alguien que nos acoja, ¿no es cierto?, y que nos ayude. Y bueno, contar también, el cuidador también tiene que contar con acompañamiento, ¿ya? Tanto acompañamiento, que alguien en la casa se preocupe y te diga, trata de dormir ahora que el papá o la mamá o el hijo está durmiendo, trata de descansar un ratito, tomémonos un cafecito, ¿no es cierto? Que los otros miembros de la familia lo pueden acompañar desde esa perspectiva y también desde la perspectiva espiritual. Conversemos, qué te está pasando, qué sentido tiene para ti todo lo que estás viviendo.
En esta tarea del cuidar hay actitudes para este acompañamiento, hay valores que deberían estar presentes, como es la compasión, que ya les comenté algo sobre esto, la presencia, ¿no es cierto?, esa cualidad de estar, ¿no es cierto?, con el otro. La presencia es un antídoto contra el miedo, ¿no es cierto? Se trata de realmente acompañar y no de hacer compañía así como de presencia, como para que me vean que estoy haciendo algo, sino que ser una compañía activa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de escucha activa, estar presente con todos los sentidos, la compañía también tiene que tener esas características, ¿ya? Y eso requiere de estar conectado con uno mismo, ¿ya? Con la realidad, ¿no es cierto? Con la realidad que nos contiene, que a veces nos supera, que nos da identidad y trascendencia. Y también es muy importante la hospitalidad, ¿ya? Abrirnos, y para poder abrirnos y acoger al otro, de repente a personas que son extrañas, supone una apertura, ¿no es cierto? Una aceptación incondicional de ese otro, ¿ya? Yo le decía al inicio de que se va a acompañar a una persona vulnerable desde mi propia vulnerabilidad, ¿ya? Y esto es muy importante, lo que dice Henry Nouwen en esto del sanador herido, ¿ya? Yo también soy una persona que como cuidador he tenido momentos de pérdida del estado de salud, he tenido, ¿cuánto se llama? Una angustia por las cosas que estoy viviendo, cuando se enferma una persona. Yo también soy una persona que ha estado herida en esa situación. Es muy importante crear espacios de confianza y seguridad, ¿ya? El encuentro tiene que ser horizontal y fraterno, ¿ya? Tenemos que consolar y ponernos al mismo nivel, ¿eh? Esto es lo que dice Francesco Torralba, que es un filósofo que trabaja mucho con las enfermeras. Bueno, eso es lo que tenía respecto a cuidar, y me pidieron que hablara un poquito del coronavirus. Ya yo no preparé una presentación del coronavirus como para expertos, pero sí lo que les puedo decir de que existen 7 coronavirus, 4 de ellos son los habituales, los que generan los problemas respiratorios con los que convivimos en épocas del año, ¿no es cierto?, que no son tan graves. Bueno, la gravedad va a depender de las condiciones de la persona que estaba cuando se empezó ese resfrío. Un resfrío banal se puede transformar en muy grave, ¿no es cierto? Y eso va a depender de las condiciones inmunológicas de la persona, si se puso la vacuna, ¿no es cierto?, de los cuidados que tiene en ese episodio. Entonces son virus que tienen vacunas, que tienen eh, tratamientos para la sintomatología, y están estos 3 coronavirus que han ido generando desde el año 2002 situaciones de epidemia y pandemia como el que estamos viviendo ahora, y que son enfermedades zoonóticas que son transmitidas por animales, ¿no es cierto? Este primer coronavirus me parece que fue por un gato, ¿no es cierto?, del Himalaya, no recuerdo bien su nombre. Este segundo coronavirus fue transmitido por los camellos dromedarios, porque fue en Medio Oriente donde apareció este primero en China, y este en Medio Oriente, y este tercer, ¿cuánto se llama? Coronavirus, el que estamos viviendo ahora, el SARS-CoV-2, este fue el primero. El COVID-19, que es la enfermedad por el año de aparecimiento, que, bueno, nos tiene en una situación bastante complicada y preocupante, ¿ya? Tenemos que tener conciencia que cualquier persona puede puede infectarse por el coronavirus y tener COVID-19, ¿ya? Nadie está exento de la posibilidad de infectarse, ¿no es cierto?
tanto adultos como jóvenes, como personal de la salud, los niños y especialmente los adultos que tienen enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y adultos que tienen un sistema inmunológico deprimido y especialmente algunas patologías infantiles donde los niños pasan por tratamiento con un sistema inmunológico bien precario que los expone a hacer esta enfermedad, ¿ya? Las manifestaciones clínicas del COVID-19, no sé por qué le puse 18, perdón, son fiebre sobre 38 grados Celsius, tos seca y dificultad para respirar, ¿ya? Yo he visto por la televisión, vi a una persona con diagnóstico de COVID-19 y se sentía, hablaba, no sé si me sienten la respiración, con una respiración como cansada, ¿ya? La indicación que frente a esos síntomas, una fiebre alta, se tiene que consultar, ¿ya? Hay un teléfono de llamada del Ministerio de Salud que lo anoté, pero no sé qué me pasó, parece que no lo guardé, pero se lo puedo mandar después, o se lo puede mandar la gente de la pastoral. Con menor frecuencia se presentan molestias, ¿no es cierto?, congestión nasal, conjuntivitis, puede haber diarrea, ya pérdida del gusto o el olfato, pueden haber erupciones cutáneas o cambio de color en los dedos de las manos y en los pies. El 80% de estas personas se recupera sin necesidad de tratamiento hospitalario y 1 de cada 5 personas con COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta muchas dificultades para respirar, por lo tanto debe ser conectada a ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Dentro de las medidas de prevención, y estas son las que plantea el Ministerio, es quedarse en la casa el máximo de tiempo posible, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, especialmente cuando uno hace procedimientos, ¿no es cierto?, que no tiene seguridad, cuando sale, toma el bus o el metro y se apoya en cuanto se llama en un pasamano, o tomó cosas cuando fue al supermercado, tiene que lavarse las manos, cuando tose cubriéndose con el codo y si tiene síntomas llamar, y aquí tenía anotado el teléfono al 600-360-777.